Bien. Les decía a los compañeros que están aquí que vamos a dar esta clase que está, si ven el programa, hoy estaba mal el programa, ya que estaba marcado de revisiones sistemáticas y yo prefiero dar revisiones sistemáticas después de haber dado los principales tipos de diseño. Así que bueno, hoy corresponde estudios de cortes. Hay un pequeño... Marcela, hay un pequeño cambio entonces. Bien. Por los micrófonos. Los estudios de corte, el término estudios de corte viene de los legionarios, de la corte de romanos que se movilizaban juntos en el combate, ¿no? De alguna forma, la corte es un grupo de individuos que tienen alguna característica en común. Es un término bastante amplio del concepto. Ahora vamos a ver algún ejemplo. ¿A qué se le llama corte? Lo que sí es importante es que la corte está basada con la exposición, no con tener una enfermedad en particular, sino de alguna forma estar expuestos a algún factor en común. Eso es lo que define una corte. ¿Sí? Y bueno, y en ese sentido, por lo menos si el estudio de diseño de corte está bien realizado, la relación entre la exposición y la enfermedad podría estar determinada por el hecho mismo de que la corte se define por la exposición. Por lo tanto, uno debería ver la aparición de los casos eventualmente en los expuestos o en los no expuestos. O sea, la corte está basada, cuando se habla de que está basada en la exposición o en la no exposición de alguna forma, ¿sí? Bueno, acá no hay mayor discusión de considerarlos longitudinales, ¿sí? Se puede estimar directamente la tasa de incidencia y una de las cosas que vamos a ver hoy es cómo se estima la tasa de incidencia. También se estima el riesgo y los estudios de corte son justamente, ¿no?, los estudios en los cuales son utilizados para el estudio de supervivencia o tiempo libre del evento. Esto sería entonces un esquema en lo cual tendríamos por un lado los estudios de corte prospectiva y por otro lado los estudios de corte retrospectiva. La división o la diferencia entre uno u otros es cómo nosotros, la disponibilidad de los datos, ¿no? Cómo nosotros vamos captando la información o registrando la información. En el estudio de corte prospectivo partimos de este momento donde vamos a tener diseñado, vamos a tener un grupo de individuos expuestos donde toda la corte está expuesta, es lo que define esa corte, y la vamos a comparar contra una corte no expuesta. Los vamos a seguir a lo largo del tiempo a esos individuos y posteriormente vamos a ver si la proporción de enfermos en función de la enfermedad que queramos estudiar en los expuestos versus los no expuestos es diferente. ¿Sí? En el caso de que la hipótesis para un factor de riesgo se confirmara, la proporción de enfermos en los expuestos debería ser mayor que la proporción de enfermos en los no expuestos, ¿no? Este dibujito es parecido al que habíamos visto anteriormente con los casos y controles, en el cual está ilustrada la hipótesis, en el sentido de que es un factor de riesgo. Esto es un diseño de un estudio de corte prospectivo, donde yo parto aquí, como dice acá, ¿no? Yo parto de este momento y lo sigo hacia adelante en el tiempo. Este tipo de estudio de corte, entonces, son estudios, volviendo a la clasificación inicial que habíamos visto, son estudios observacionales. Acá no hay una intervención, ¿sí? Son estudios analíticos, porque hay una hipótesis implícita en el trabajo.
el propio estudio, ¿sí? La hipótesis es que el factor está asociado, dicho de forma bien general, sería que el factor está asociado de alguna forma a la enfermedad, en un sentido o en otro, en el sentido de riesgo o protector. ¿Sí? Son estudios longitudinales, en este caso son prospectivos. ¿Ah? O sea que ya vamos viendo de que los estudios de corte en sí mismo hay más de un tipo de estudio de corte. ¿Ah? Este ejemplo es un ejemplo de cortes, porque son dos, prospectivos. ¿De acuerdo? Después tenemos los estudios de cortes retrospectivos, donde yo parto de la base, parto en el punto de tiempo acá, donde ya todo sucedió. ¿No? Evidentemente, para poder realizar este estudio de corte, yo tengo que tener un registro de información que sea de buena calidad, si no, no lo puedo hacer. ¿No? De todas formas, yo reconstruyo los eventos temporalmente, que ocurrieron temporalmente. O sea, de alguna forma reconstruyo lo mismo que registro acá, pero en forma retrospectiva. ¿No? Esto es un ejemplo de cortes retrospectivos. A su vez, están los estudios de corte que son solamente descriptivos, que serían estudios de corte única. Si yo solamente quiero estudiar la incidencia, ¿sí? Me propongo realizar un trabajo de epidemiología descriptiva en la cual yo solamente recluto casos con el objetivo de conocer la incidencia de un problema, ¿sí? Ese es un estudio de corte única, donde yo no mido y no baso, diríamos, la definición de la exposición, sino que básicamente yo recluto casos en un periodo determinado, y eso es un estudio de corte única. ¿No? Por otro lado, yo podría dividir la corte única en prospectiva, dependiendo de cómo capté los casos, o en retrospectiva, si yo tengo un buen registro y estimo la cantidad de casos nuevos que hubo en un periodo de tiempo. En resumen, mínimamente yo tendría 4 tipos de estudios cuando hablo de estudio de corte. Las cortes retrospectivas, las cortes prospectivas, la corte única retrospectiva, que también se llama corte histórica, y la corte única prospectiva. Incluso yo lo puedo complejizar más a esto, porque recuerdan que cuando hablamos en el sentido de cómo se clasificaban los estudios en el tiempo, en función de cómo recabamos los datos, teníamos los estudios bidireccionales o retroprospectivos. Además, yo podría, de alguna forma, diseñar un estudio de este tipo que fuera retroprospectivo. En resumen, cuando hablamos de estudio de corte, hay que precisar bien de qué estamos hablando, porque nos podemos estar refiriendo a cosas que sean muy diferentes entre sí. ¿Está claro? Cuando uno habla de las virtudes de este tipo de estudio, porque el estudio de corte, no sé si ustedes recuerdan que en la jerarquía, en la escala jerárquica, en los niveles de evidencia, eran los estudios que desde el punto de vista de la evidencia, como estudios observacionales, eran los que estaban en el escalón más alto. Bueno, ahí no estaríamos hablando de cualquiera de estos, sino en realidad de los estudios de cortes prospectivos. Nos estaríamos refiriendo a un tipo, a un subtipo de estos estudios con buena calidad. Y eso es importante especificarlo, ¿no? Cuando se habla de la calidad de diseño de los estudios de corte. Estaríamos refiriéndonos a los de cortes prospectivos. Esto me parece que no, ya creo que mostré un dibujo en el cual ilustraba más o menos lo mismo. Esto sería cuáles serían las fases de los estudios de cortes, en el cual, obviamente, en la fase inicial determinaríamos los objetivos, evaluación de la población, definición de los individuos expuestos y no expuestos,
un seguimiento de los dos grupos, ¿no? En el caso que sea prospectivo, y la identificación posteriormente de enfermos y no enfermos. En el caso de que sea retrospectivo, uno reconstruye esto como les acabo de decir. Pero esas serían las fases, ¿no? Lo importante acá es identificar al inicio las dos poblaciones a comparar. Las expuestas a un factor y las expuestas a otro factor. Como siempre, el concepto de estar expuesto es muy amplio. Por ejemplo, yo puedo comparar dos cortes de miasténicos, unos expuestos a la cirugía de timectomía y otros no. Ahí el factor de exposición es haber estado expuesto a una cirugía. Por supuesto, en el caso de que yo no haya decidido, ¿no? De que, recordemos que son estudios observacionales, ¿sí? Es bastante, yo siempre pongo el ejemplo de timectomía como estudios de corta retrospectiva porque por lo menos ayuda a clarificar el hecho de que estar expuesto puede haber sido estar expuestos a una intervención determinada, pero que no fue prevista en el diseño del estudio. Simplemente yo registro lo que sucedió. El investigador no hizo la intervención, sino que reconstruye una corte de individuos expuestos a una intervención determinada, como podría ser también a un tratamiento determinado. O sea, hay un montón de estudios vinculados a tratamiento que son observacionales y son estudios de corte, expuestos o no expuestos a un determinado tratamiento. Eso es importante siempre discriminarlo porque uno puede confundirse de que sean estudios experimentales. Y ahí uno tiene que ir a cómo se diseñó el trabajo y si hubo o no una aleatorización y una intervención en cuándo se diseñó. ¿Está claro? ¿O no? ¿Sí? Porque a veces sucede que uno puede confundirse de que porque es un estudio vinculado a un tratamiento, es experimental, ¿no? Entonces, no todo estudio vinculado a un tratamiento es experimental. Depende de cómo es el diseño. Y ahí entrarían en esta gran bolsa de estudios de corte. ¿Está? Por supuesto que acá nos jugamos con un montón de dificultades, ¿no? De los estudios de corte. Uno de ellos es el número de sujetos a incluir. Obviamente, ¿no? Debe ser suficiente para testar la diferencia esperada, ¿no? Acá volvemos a lo mismo, ¿no? En el caso de un factor de riesgo, volviendo al ejemplo del factor de riesgo, cuanto más fuerte sea la hipótesis que yo tenga, ¿no? Más fuerte sea el factor de riesgo, ¿sí? Voy a necesitar más o menos individuos. Volvemos a la espero mismo, ¿no? Para que repasamos. Menos. Mayores números detectan diferencias más pequeñas. ¿Sí? O sea que yo voy a tener que determinar a priori cuál es la diferencia esperada. En otros dicho en términos más estadísticos, ¿cuál es el riesgo relativo que yo espero encontrar? A priori. Mi hipótesis tiene que incluir cuál es el riesgo relativo esperado. Si es un riesgo relativo muy alto, mi tamaño muestral va a ser no tan grande, no tan numeroso. Si mi riesgo relativo es pequeño en cuanto a las diferencias con el valor 1, el tamaño muestral va a ser más elevado. Eso es un tema absolutamente numérico, independiente del diseño. ¿Ah? Dejo esto para mañana JR. Dejo la clave para cerrar. Bien. Algunas premisas que se tienen que cumplir para hacer un seguimiento prospectivo.
una población estable, que no sea muy cambiante, buena aceptación del seguimiento, el riesgo de los perdidos de vista que sea bajo. Ahí es de alguna forma un poco arbitraria, pero se habla de tener menos de un 10% de perdidos de vista en cada corte. Y la otra cosa es que la proporción no sea muy diferente en un grupo que en otro. ¿Sí? Porque si yo tengo perdidos de vista solamente en un grupo, en el expuesto o el no expuesto, ahí volvemos a que puede haber un problema de selección de la muestra, ¿no? Un sesgo de selección. Por supuesto que si la latencia es larga, ¿la latencia entre qué? La latencia entre la exposición al factor y el comienzo de la enfermedad. Cuanto más largo sea el periodo que yo tenga que seguir los individuos, más alto el riesgo de que yo tenga pérdida de vista, ¿no? Y la otra cosa es cuánto dure la enfermedad. Porque si la enfermedad dura poco tiempo, yo puedo estar perdiendo casos de enfermos. Por lo tanto, hay que aumentar el número de, como dice ahí, el número de exámenes o el número de visitas o el número de chequeos de los individuos que están participando del estudio, porque si no puedo llegar a perder ese periodo, ¿no? Esto obviamente hay enfermedades que en neurología hay un montón de enfermedades que comienzan y siguen estando, y en ese sentido no hay problema, pero si es otro tipo de enfermedad, una enfermedad que tenga una duración corta y que el individuo se lo pueda resolver, ahí hay que tener cuidado de no perder casos, ¿no? Bien, y en ese sentido, una de las formas que hay de clasificar este tipo de estudios son cortes cerradas o fijas, o abiertas o dinámicas. Acá lo que hay que entender para esto es, volvemos al inicio, ¿cómo se define una corte? La corte se define por la exposición. Entonces, ¿qué será una corte cerrada o fija? Es un grupo fijo de personas a la que se sigue desde un cierto momento hasta un final definido. Bueno, esto es, idealmente los sujetos deben ser seguidos durante el mismo periodo de tiempo, pero el acontecimiento que marca la entrada a la corte ocurre solo una vez en un determinado momento del tiempo. Por ejemplo, grupo de personas que consumen un alimento sospechoso de estar contaminado, niños expuestos a la talidomida durante la etapa intrauterina, grupo de exposición expuestos eventualmente a una exposición ambiental tóxica, etc. El individuo que entra a la corte va a seguir perteneciendo a esa corte, no va a poder salir, por eso es una corte cerrada. O sea, no se puede modificar el tipo de exposición, porque la exposición ocurre en un momento determinado. Y al haber ocurrido en ese momento ya marcó que el individuo está en esa corte. Y no va a poder cambiar de grupo. En las cortes abiertas, en realidad, que son las más frecuentes, las personas pueden entrar o salir del estudio en cualquier momento sin comprometer la integridad del diseño del mismo, pero además lo que define la corte abierta es que la exposición, la ausencia de esta puede cambiar en el tiempo, como podría ser estar expuesto al alcohol o estar expuesto al tabaco. ¿Tá? Si yo sigo una corte de tabaquistas versus una corte de no tabaquistas, durante mucho tiempo va a haber individuos en la corte de no tabaquistas que pueden comenzar a fumar. Eso implica de alguna forma cambiarse de grupo. O algún individuo que fume y deje de fumar. Ese individuo entonces dejó de ser fumador después de tanto tiempo, dependiendo un poco del criterio profesional que yo tenga. Hay cruzamiento entre los grupos. Por eso, este tipo de estudios tienen un análisis particular, que es el concepto de tasa, persona-tiempo. Uno analiza cuánto tiempo estuvo expuesto al factor de riesgo. Obviamente que para eso uno tiene que tener una muy buena calidad de información, ¿no? Entonces veamos cómo se calcula una tasa.
La población debe estar determinada en el espacio y en el tiempo, siendo necesario delimitar en los estudios las características de los individuos, la región y el periodo de tiempo de la observación. O sea, todo eso hay que delimitarlo de antemano, ¿sí? ¿A quién voy a seguir? ¿Cómo está definida la corte? El lugar geográfico al cual tiene que pertenecer ese individuo para que yo lo cuente como tal, ¿sí? Y el periodo de tiempo de la observación. ¿No? Entonces, acá estaría marcado en cada individuo, ¿sí? Esta es la duración real de un estudio, un ejemplo en el cual yo tengo 10 individuos, o bueno, en este caso 9 individuos, 8 individuos, no, 9 individuos, en el cual yo a este individuo, este esquema yo se lo había mostrado ya, pero ¿qué me importa saber a mí? Entender de este esquema, en el cual yo tengo un tiempo de seguimiento individual que es diferente en cada persona. Que es desde que yo lo capto hasta que le ocurre o no le ocurre un determinado evento, o eventualmente, en este caso, yo lo pierdo de vista. ¿Sí? Este hecho de que haya un tiempo de exposición individual es lo que, o sea, yo necesito saber ese tiempo de exposición individual para poder calcular una tasa. Si yo no puedo calcular una tasa. Si no, yo voy a asumir, cuando calculo en grandes números, ¿sí? Por ejemplo, a ver, el estudio que se hizo de Guillem Barré acá, que es un estudio en el cual se calcula una tasa, pero en el cual se asume que todos los individuos estuvieron expuestos el mismo tiempo. Porque en realidad yo no hice un seguimiento de cada individuo, cuánto tiempo estuvo expuesto. Dicho de otra forma, si el estudio duró un año, yo no estoy viendo si cada uno de los individuos cuándo murió, en el caso de que haya muerto, o sea, yo le haya perdido el seguimiento. ¿Ah? A ver, fíjense, yo acá estoy siguiendo estos individuos, ¿no? ¿Qué son estos? Este sería el individuo A, lo seguí 12 meses. El individuo A, que es el 1 acá, yo lo seguí 12 meses. Y tuvo el evento. Tener el evento podría ser haber fallecido o eventualmente haber tenido la enfermedad. ¿De acuerdo? El evento que yo defino. ¿No? O sea que este individuo estuvo expuesto 12 meses y tuvo el evento. Este individuo estuvo expuesto menos meses y no tuvo el evento hasta que yo lo terminé de seguir. Este individuo es un perdido de vista. Se siguió 10 meses y no tuvo el evento. El individuo C yo lo pude seguir solamente durante 3 meses y tuvo el evento. O sea, yo voy sumando, voy calculando, por un lado, para calcular una tasa, una verdadera tasa, ¿no? Porque recuerdan que por el otro lado yo les había dicho que la incidencia, uno podía llegar a calcular la incidencia de otra forma, que era la incidencia acumulada, que era una proporción pura, que era casos por un lado sobre el total de la población. Cuando yo calculo una incidencia acumulada, es cuando yo estoy asumiendo que el tiempo de exposición es igual para todos. O sea, yo no tengo el tiempo de exposición individual. El estudio de corte a mí me permite calcular una verdadera tasa que es. Para eso yo tengo que tener un tiempo de seguimiento individual y saber si tuvo el evento o no lo tuvo. ¿Y cuándo lo tuvo? La unidad de seguimiento en este caso, ¿no? En este ejemplo, son meses. Esto quiere decir que yo tuve 4 eventos en una sumatoria de 69 meses de seguimiento cuando yo sumo todos los seguimientos.
O sea, ¿qué es esto? ¿Qué son estos 69 meses? Es, a ver, ¿qué serían esos 69 meses? Esa es la sumatoria de los tiempos de seguimiento individual de toda mi población. Así es que yo construyo básicamente la unidad que es compleja, que se llama persona-tiempo. Por lo tanto, la unidad de tiempo mía es meses, ya lo vimos, ¿no? Si yo hago el cociente entre los casos nuevos, que son los casos, a ver, yo parto, una cosa que no le dije previamente, en un estudio de corte prospectivo, toda mi corte son expuestos y ninguno tiene el problema. Porque yo acá tengo que ver la secuencia de exposición-enfermedad. Yo parto de sujetos sanos. Y voy viendo la aparición de eventos a lo largo del tiempo. ¿Sí? Veo caras raras. Yo no entendí lo de los 69, ¿por qué tomas el sumatoria? Porque justamente, ahora vas a ver, te estoy enseñando a calcular una tasa. Ese es el objetivo. Tratar de enseñarte a calcular una tasa. Para yo poder calcular una verdadera tasa que expresa, a ver, la tasa, yo les conté, le dije que expresa de alguna forma la velocidad con que aparecen nuevos casos. Que es la mejor forma de expresar una incidencia. La tasa. Al contrario de la prevalencia. Porque el tiempo ahí creo que pasa En un momento. Y vos contás todos los casos que tenés en un momento. Entonces, ¿qué es la prevalencia? Una proporción simple. Casos en un momento dado sobre población expuesta. Acá no, la tasa es otro concepto, diferente. Es la velocidad con que van apareciendo dada una unidad de tiempo por una constante de tantas personas. Entonces, en este ejemplo, yo tengo 4 eventos en 69 meses. En 9 personas. ¿Y las personas ahí donde te quedan? La persona tiempo está acá, porque esto es persona tiempo. Vos no ponés cuánto en el denominador, vos ponés la sumatoria de los tiempos individuales. No ponés el denominador. Tu denominador no es el número de personas, es la sumatoria de las personas tiempo. ¿Entendés? Por eso vos haces este cociente, lo multiplicas por una constante que básicamente es para expresar los números de forma un poco más entendible, ¿no? La constante es arbitraria, ¿no? Podés multiplicar por 100, por 10, por 1000, por 100.000 muchas veces se expresan, ¿no? Uno diríamos, va a ser más alta la constante cuanto más raro sea el evento. ¿Sí? Entonces vos acá tenés 5,8 por... ¿Cuál sería la tasa de incidencia? 5 por 8 nuevos casos por 100 personas mes. Por 100 personas mes. Es una unidad de tiempo, una unidad compleja, que es persona-tiempo. ¿Está? Si yo el persona-mes lo divido entre 12, ¿por qué? Porque un año tiene 12 meses, me va a dar persona-año. ¿Está? ¿No? Entonces yo acá lo que hago es el persona-mes, yo acá estoy transformando el denominador. Estoy transformando el denominador. El persona-año es cómo transformo este 69. Si lo divido entre 12 me da 5,75. Por lo tanto, vuelvo a hacer el cociente. Y el cociente me da 69,6 por 100 personas año. ¿Sí o no?
Así es como se calcula una tasa. Por lo tanto, ¿qué es lo que tienen que aprender después de esto? Que para yo poder calcular una verdadera tasa, yo tengo que tener el seguimiento individual o el tiempo de exposición individual. Si no, no puedo calcular una tasa. Si vamos a los tipos de diseño que hemos visto hasta ahora, ¿cuál es el único tipo de diseño que me permite calcular con fiabilidad el tiempo de seguimiento individual? Los estudios de corte. Por eso el estudio de corte, y más específicamente el estudio de corte prospectivo, es aquel estudio que te permite calcular una tasa de incidencia. En otro tipo de estudios no voy a poder calcular una tasa de incidencia. Por lo menos de forma confiable. ¿Está? Acá hay una trampita. A veces se presentan tasas como proporciones, pero son en realidad proporciones. Es engañoso. Hay gente que confunde los términos y te dice la tasa de incidencia es tanto, pero no hizo esto. Calculó los números de casos nuevos que hubo un año y lo multiplicó por la población estimada durante ese año. Porque nosotros sabemos que si decimos del Uruguay tiene una población aproximada de 3.400.000 personas. Es una estimación. No sabemos exactamente. Si nosotros queremos saber la cantidad de personas a tiempo, tendríamos que estar calculando exactamente el tiempo de exposición en ese año. Para una enfermedad que sea rara, la diferencia entre una tasa de incidencia y una incidencia acumulada es pequeña. Y uno la podría considerar despreciable. Entonces, cuando uno asume eso, puede hacer, entre comillas, la trampita. Por otro lado, el que te está leyendo muchas veces esto no lo sabe, y puede decir, la tasa de incidencia en Uruguay de tal cosa es esta. Y no calculó una tasa. En realidad calculó una proporción y la presenta como una tasa. Pero sabe que la diferencia entre la tasa y la proporción va a ser pequeña. Si el evento que yo estoy estudiando es muy frecuente, ahí las diferencias pueden ser cada vez más grandes entre una tasa y una incidencia acumulada. ¿Qué es lo mejor? Cuando uno calcula una incidencia acumulada, dice que es una incidencia acumulada, y cuando uno calcula una tasa, dice que es una tasa. ¿Ah? Bien. Obviamente, habiendo visto esto, la corte retrospectiva tiene un montón de inconvenientes también. Aumenta el riesgo de sesgo de selección, aumenta el riesgo de sesgo de información, mayor dificultad en identificar y controlar factores de confusión. La secuencia de exposición de enfermedad es más difícil de estar seguro de que estuvo bien estudiada, ¿no? Todo basado en datos retrospectivos. Hay lugares en el mundo que que básicamente yo conozco uno solo, que es toda la parte de ahí de Rochester, Minnesota, donde la gente de la Clínica Mayo tiene un registro prospectivo de la vida del individuo, con un sistema bastante complejo de registro en el cual los padres firman un consentimiento vinculado al niño, al hijo, al recién nacido en este caso, para poder incluir información en un seguimiento prospectivo, ese consentimiento refrendado a la mayoría de edad. Entonces, en toda esa zona que está administrada desde el punto de vista de datos sanitarios por la Clínica Mayo, hay datos sanitarios por lo menos datos sanitarios de datos demográficos, de todos los controles médicos, de todas las internaciones, ¿sí? Y todos esos datos tienen un seguimiento prospectivo. De esa forma, en determinado momento se pueden hacer cortes en el tiempo y evaluar todos los datos ingresados, y los estudios son en realidad como cortes retrospectivos, con muy buena calidad de datos. Ahora, son situaciones excepcionales en realidad. Como concepto grande, la corte retrospectiva tiene menor calidad de información que una corte prospectiva. ¿Ah? O sea que sabemos que hay excepciones, pero como regla general, el estudio de corte retrospectiva es de menor calidad de diseño.
Hay algunos, hay algún tipo de diseño particular, como es la corte oblicua. La corte oblicua es esto, ¿no? Se aplica más cuando la latencia entre la exposición y la enfermedad es larga. Entonces se incluyen individuos que se encuentran en fases diferentes en el periodo de observación deseado. Como vemos acá, yo voy a tener un mismo periodo de seguimiento a partir de una exposición determinada. Tomo el dato de cuándo fue o cuándo comenzó el periodo de exposición, ¿tá? Y de alguna forma voy a voy a estudiar individuos con diferentes tiempos de exposición, pero en un tiempo fijo. Eso es una corte oblicua. Acá hay un ejemplo, ¿no? Corte oblicua, un estudio viejo donde la exposición es haberse recibido radioterapia por cáncer de cervix, enfermedad, el evento estudiado era la leucemia, seguimientos por hemogramas semestrales y el periodo que se quería estudiar eran de 0 a 20 años después de la radioterapia. Pero el estudio duró 5 años. ¿Sí? Entonces, algunas mujeres fueron observadas de 0 a 4 años en la radioterapia, otras de 1 a 5, etcétera, etcétera, hasta de 16 a 20 años. O sea, se iban recogiendo para que la elaboración de la muestra individuos que hubieran estado expuestos al mismo factor, pero con diferencia de latencia en el tiempo. Y eso, de alguna forma, tiene la practicidad de no tener que seguirlas durante 20 años, sino hacer un seguimiento durante 5. Son estrategias que se buscan para de alguna forma hacer los estudios más factibles, ¿no? Porque evidentemente un estudio que dure 5 años es más factible de hacer que uno que dure 20. ¿Ah? La corte oblicua reduce el tiempo de seguimiento, tiene como el inconveniente desde el punto de vista para los cálculos que aumenta mucho el número de personas a incluir. El tamaño muestral es más elevado que comparado con haber hecho un seguimiento de 20 años. La fuerza de adaptación estadística que se calcula en los estudios de cortes es el riesgo relativo. Es la estimación directa del riesgo relativo, que es una medida directa del grado de aumento en el riesgo en el grupo expuesto frente al no expuesto. Es una relación entre las incidencias. Como yo acá realmente puedo calcular una incidencia, yo voy a ver la relación entre los expuestos y no expuestos. Ahí arriba. O sea, el riesgo de la susceptibilidad a la enfermedad o a la muerte en una población o grupo, y el factor de riesgo son aquellas características que la población en estudio que aumenta la probabilidad de padecer o sufrir la enfermedad. Voy a construir una tabla de contingencia con en la corte uno ve esto, ¿no? Lo ve en este sentido la tabla. Porque una corte son los expuestos y otra corte son los no expuestos. En los estudios de casos y controles, yo miro la tabla en este sentido, en el sentido vertical, porque yo construyo mi grupo en enfermos y no enfermos. Eso es una forma también de entenderlo, porque yo no puedo calcular un riesgo relativo en un estudio de casos y controles. Porque yo veo la tabla en este sentido, es como yo construyo los grupos. En cambio, en los estudios de corte yo construyo los grupos en este sentido y puedo ver entonces las tasas de incidencia en ambos grupos. Y la relación entre ambas, ¿sí? Va a ser el riesgo relativo. O sea, ¿cuál es el riesgo de los expuestos? ¿Cuál es la probabilidad de tener la enfermedad si estoy expuesto? Y va a ser A sobre A más B. Ese es el riesgo de los expuestos, ¿no? A son los enfermos expuestos sobre A más B, que son todos los expuestos. ¿Cuál es el riesgo de los no expuestos? C sobre C más D. ¿De acuerdo? Los enfermos no expuestos sobre todos los no expuestos.
la relación entre ambos es lo que da el riesgo relativo. Así que vamos a ver. El riesgo relativo es el riesgo de los expuestos sobre el riesgo de los no expuestos. ¿Ah? ¿Recuerdan la diferencia que hay entonces entre el riesgo relativo y el odds ratio? El odds ratio se calcula de forma diferente porque yo no puedo calcular directamente este riesgo por cómo yo construyo los grupos. O sea, el problema inicial o la diferencia inicial es metodológica. La consecuencia es cómo yo hago los cálculos. ¿Sí? Bueno, si entendieron eso, una cosa más, que capaz que este es el momento de decirla. La medida directa del riesgo es el riesgo relativo. El odds ratio es una estimación del riesgo relativo. Yo lo estimo, no lo puedo calcular directamente. ¿Qué diferencia hay entre un riesgo relativo y un odds ratio del punto? Porque la interpretación es exactamente la misma, ¿no? Yo voy a ver si es mayor a 1, si es menor a 1, y voy a ver si el intervalo de confianza incluye el valor 1 o no. Eso no cambia nada. El odds ratio en realidad es una estimación del riesgo relativo y lo sobreestima cuando es mayor a 1 y lo infraestima cuando es menor a 1. Lo lleva más a los extremos. Haciendo un ejemplo numérico, con los mismos datos pueden verlo. El valor va a ser diferente, va a ser más extremo. Es como que el odds ratio exagera un poco el valor del riesgo relativo. Lo exagera un poco. Hay que tenerlo en cuenta a la hora de la interpretación. Bien. Como todo estudio de este tipo analítico, puede haber un sesgo de selección, puede haber un sesgo de información y puede haber factores de confusión. Eso no cambia. ¿Sí? Sesgo de selección en el sentido de corte, porque sí, el sesgo de selección va a ser, de alguna forma, el mecanismo de sesgo de selección puede ser diferente en un estudio que en otro. ¿Tá? En general, menor riesgo de sesgo de selección que en los estudios de casos y controles, si se aplicó una metodología correcta, o sea, son estudios que teóricamente tienen menor riesgo de sesgo. ¿Tá? Y el sesgo de selección anterior al inicio de la investigación si la exposición comenzó antes del estudio. Fíjense ahí, ¿no? Acá tenemos, acá comienza la investigación. Y yo defino un grupo de individuos expuestos. Asumamos la corte expuesta, ¿no? El problema que hay es que en este periodo, desde que comenzó la exposición hasta que comienza la investigación, yo tenga mucha pérdida de casos. Me terminan secando la muestra. Porque ¿cuál debería ser la característica de la corte expuesta? La corte expuesta va a ser una corte, en general va a ser una muestra, en general va a ser una muestra, ¿no? ¿Cuál sería qué característica esencial tiene que tener una corte expuesta de fumadores? Que sea representativa del universo de fumadores. Como siempre. O sea, lo que tenemos que pensar siempre es la representatividad de esa corte. ¿Tá? ¿Cuán representativa es del universo? En este caso, de que haya individuos que se enfermen antes de la exposición, porque si se enferman no entra en la corte. Porque si justamente la corte se define por la posición expuesta sin la enfermedad. Si se mueren, si se mudan, si no los puedo captar, ¿tá? Si hubiera un fenómeno ahí demográfico particular que me implicara que esto queda secado. ¿Tá? ¿Tá? Obviamente esto es teórico, ¿no? No existe si la investigación es completamente prospectiva y comienza antes de la exposición, que implicaría prácticamente un seguimiento desde épocas tempranas en la vida, ¿no? El ejemplo ese que les conté de Rochester, uno tiene el seguimiento longitudinal a lo largo de la vida del individuo y en general la información es de suficiente calidad como para saber cuándo un individuo comenzó a estar expuesto a determinado factor.
y tenía datos de la previa, de cuando no estaba. Entonces, ahí en ese tipo de cortes que son exhaustivas supuestamente, porque en ese tipo de registro hay un porcentaje de aceptación altísimo, arriba del 97%, uno realmente puede estimar las cosas con otra precisión. Esto no cambia nada con respecto a la clase pasada, es lo mismo. El error de clasificación en la enfermedad de la exposición, en cuanto al sesgo de información, puede ser aleatorio o diferencial, ¿no? Aleatorio que se distribuya homogéneamente en los dos grupos. ¿Cuáles son los dos grupos acá? Corte expuesta, corte no expuesta. ¿Cuáles eran los dos grupos en los casos y controles? Casos y controles. ¿Ah? ¿Sí? Bueno, y en función de cuál sea más el error de clasificación, yo tendré mayor chance o menor chance de aceptar o rechazar la hipótesis primera. Esto es la misma diapositiva que yo les mostré para casos y controles. Los factores de confusión. En realidad, tampoco varía mucho. ¿Sí? Acá puede haber cortes apareadas, cortes expuestas y no expuestas apareadas por edad y sexo, por ejemplo. ¿Sí? Acá existe el fenómeno del apareamiento también, o el mecanismo de aparear para evitar factores de confusión. Recuerden que cuando yo apareo por un factor, ese factor yo ya no lo puedo medir como factor. ¿Sí? Queda como anulado. ¿Sí? Y en cuanto al análisis bruto y ajustado, no se modifica nada, en realidad, con respecto a lo que vimos de los casos y controles. ¿Tá? La diferencia desde el punto de vista estadístico entre un estudio de multivariado de casos y controles versus cortes, es que yo en el estudio de cortes yo tengo el tiempo de seguimiento. Y yo en el casos y controles no. Por eso es que la discusión que yo he traído previamente sobre si los estudios de casos y controles son transversales, son longitudinales, desde el punto de vista operativo del análisis, funcionan como transversales porque yo no tengo tiempo de seguimiento. Yo solamente veo si está expuesto o no está expuesto, en los casos y controles. Acá sí tengo tiempo de seguimiento. Entonces, desde el punto de vista del análisis, lo que se hace en un estudio de cortes es la regresión de Cox. Regresión de Cox. En cambio, en los estudios de casos y controles yo les había mencionado ya que decía regresión logística. ¿Qué diferencia hay entre una regresión de Cox y una logística? Que en el Cox tengo un tiempo y en la logística no. Esa es la diferencia. Bueno, el sinergismo es un concepto capaz que no tan importante, pero me parece que está bueno conceptualizarlo más que, ¿no? Implica que hay el sinergismo implica que hay un factor. Nosotros el sinergismo en estadística le llamamos interacción. Es cuando dos variables interactúan entre sí, dos variables independientes. Implica que hay un factor cuyo efecto es diferente en presencia de otro factor o en su ausencia. ¿Sí? Y el efecto combinado de los dos factores es diferente que el que se produce cuando cualquiera de los dos actúa por separado. Si una enfermedad, el ejemplo sería, por ejemplo, no sé, para un factor de exposición dado, yo qué sé, como podría ser el sobrepeso, o la hipercolesterolemia, o el tabaquismo, o el alcoholismo, o cualquier otro factor que se les ocurra, si el factor, por ejemplo, de género, de sexo, es un factor de riesgo, y además hay un factor ambiental que se conoce, no va a ser lo mismo el riesgo de un hombre fumador que de una mujer fumadora. Hay una interacción entre dos factores que son factores de riesgo. ¿Tá? Y puede haber un sinergismo que en realidad aumente más el riesgo que la simple suma de ambos.
Eso se llama interacción. La interacción a veces puede ser positiva o la interacción puede ser negativa. Y en ese sentido se calcula un índice de sinergismo que... Acá tienen un ejemplo, ¿no? Riesgo relativo de cáncer al pulmón en los fumadores, riesgo relativo de cáncer de pulmón asociado a una exposición al asbesto durante 20 años y riesgo relativo de cáncer de pulmón en fumadores más exposición al asbesto. Esto viene un ejemplo, ¿sí?, de sinergismo. ¿Está? Este 92, que es un disparate, ¿no?, es comparado con varones que no fumaban y estuvieron expuestos al asbesto, ¿no? Siempre el riesgo relativo es en respecto a un grupo de referencia. No es un valor absoluto en sí mismo, siempre comparo contra un grupo. Y bueno, y esto es como se calcula la interacción, es un detalle en realidad. Me interesa más que la fórmula, ¿sí? Acá este valor que es el índice de sinergismo de Rothman, que en realidad nosotros lo calculamos poco en la práctica, sino que la testamos en el mismo modelo multivariado, testando lo que se llama interacciones. Bueno, el sinergismo puede ser positivo, puede ser no hay interacción, o puede ser negativo o antagónico, cuando de alguna forma se restan, ¿no? Y el índice de sinergismo te da un valor mayor a 1, igual a 1, menor a 1. No me interesa que lo aprendan en detalle esto, sino que me interesa que piensen cómo poder jugar un factor con otro. Porque, a ver, en un modelo multivariado, yo voy a incluir factores, ¿no?, que jueguen a favor de tener el problema, o sea, aumenten la probabilidad de tener el problema, y puedo colocar factores cuya presencia disminuyan la probabilidad. Eso es la fortaleza o la robustez de un modelo multivariado. Yo coloco en el mismo modelo estadístico o matemático factores que juegan de diferente forma o en diferente sentido vinculado a la existencia de un problema, ¿no? Entonces, a veces, desde el punto de vista de lo que se llama la modelización estadística, testar esas interacciones es muy importante. Creo que con eso... el análisis, entonces, la regresión de Cox como modelo de proporción de riesgos es el análisis que se usa fundamentalmente como modelo multivariado en los estudios de cortes. La regresión logística, uno puede hacer una regresión logística en un estudio de corte, pero es como un desperdicio, es como despreciar información. Si uno tiene el tiempo individual de seguimiento, es mejor hacer un modelo de Cox. Y análisis de sobrevida es todo un capítulo que, bueno, que yo es imposible darlo en una clase, simplemente tienen que saber que la regresión de Cox es un tipo de análisis de sobrevida, uno de los tipos que hay. Hay otros tipos. El más común o el más conocido es el análisis de Kaplan-Meier. No sé si escucharon hablar alguna vez o vieron un gráfico de supervivencia de Kaplan-Meier, que son los gráficos conocidos de supervivencia, más frecuentemente utilizados en medicina. Es un tipo de análisis y hay otros tipos de análisis que, bueno, exceden el objetivo de este curso. El capítulo de supervivencia o sobrevida va a ser un curso aparte, ¿no?, porque es muy largo, bastante complejo, aplicados específicamente al estudio de corte. Lo que sí me interesa que les quede en la cabeza es que los estudios de supervivencia es un tipo de análisis particular y muy frecuente en medicina vinculado a los estudios de corte, ¿no? Y después dependerá un poco de las inquietudes de ustedes para poder avanzar en esto. Son temas que son un poco más complejos. La supervivencia mide esto, ¿no? ¿Cuál es el tiempo transcurrido hasta que ocurre un determinado evento? Enfermar, curarse, morir. ¿Qué variables están asociadas y son factores de riesgo protectores? Diríamos, contestan esa pregunta, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ahí tenemos las observaciones censuradas.
No sé si se recuerdan una de las primeras clases que hablamos de truncamiento, que hablamos algo de truncamiento. Todo eso es aplicado al análisis de supervivencia. La censura, que puede ser a la derecha o a la izquierda, el truncamiento, que puede ser a la derecha o a la izquierda, son todos tipos de observaciones incompletas que se pueden dar en un estudio de supervivencia. Esto no lo registren porque es un poco complejo de incursionar en esto ahora, simplemente yo lo tengo en la diapositiva por otros cursos. El modelo de Cox, en realidad lo que me interesa es esto, que estima el riesgo instantáneo en función de un término que depende del tiempo, ¿sí? Y otro término que depende de las covariables, y ahí se estiman coeficientes. O sea, a ver, el modelo de Cox te va a dar un riesgo relativo para cada uno de los factores incluidos en el modelo. Este es un tipo de gráfico que se puede realizar por modelo de Cox. Son bastante parecidos a los gráficos de Kaplan-Meier. ¿Sí? Como concepto grande, yo siempre parto de una proporción de una supervivencia acumulada igual a 1. O sea, en este punto, ninguno de los individuos había sufrido el evento. El 100% de mis individuos no había tenido el evento. A medida que pasa el tiempo, mi proporción de individuos sin el evento empieza a bajar. En este caso estaríamos hablando de una función de supervivencia, seguramente en otra época del HIV, ¿no? Porque fíjense que la supervivencia de una población de HIV, hoy por hoy, por suerte, es mucho más alta que esta. Esto podría haber sido una de las primeras drogas que se estudió para el HIV, en el cual, cuanto más se separen, ¿no? ¿Cuál va a ser el que tenga mejor supervivencia? ¿Esta curva o esta curva? Si uno ve un estudio de estos, ¿cuál es el grupo que tiene mejor supervivencia? ¿Cuáles son los que se mueren más? O si fuera la muerte. ¿Cuáles son los individuos que tienen más eventos? Que hace caer más rápido la proporción de individuos sin el evento. ¿No? Estos son los que tienen más eventos. ¿No? La supervivencia es mejor para ese evento, en este grupo. ¿No? Hay test que testan esto, si hay diferencia significativa entre estas dos curvas. Bien, y esto sí es común. ¿Cómo se interpretan los resultados? Evaluar en qué medida los problemas metodológicos contribuyen a las diferencias. Esto es una discusión que uno siempre la tiene que dar. Determinar si las diferencias observadas en los resultados pueden reflejar relaciones causales entre la exposición del evento estudiado. Se dice clásicamente que los factores de causalidad son mucho mejor de estudiar para estudiar los estudios de cortes, porque tienen mayor fortalezas metodológicas que te permiten la argumentación un poco más confiable. ¿Ah? Esto no cambia nada con respecto a los estudios de corte. Si los resultados son negativos o no encontré diferencias, las preguntas que me tengo que hacer. Esto puede ser una buena guía a la hora de que ustedes vayan a discutir un día o analizar críticamente un trabajo, si discuten estos factores o no, o estos argumentos. Si no encontré diferencias, pensar si el número de sujetos incluidos es suficiente, si hay falta de potencia, existencia de sesgo de selección de información, eventuales factores de confusión. Y si yo no encuentro ningún problema importante acá, puedo concluir que hubo ausencia de relación causal.
En el caso que los resultados sean positivos o haya encontrado diferencias, pensar plantear cuál fue o chequear cuál fue mi error alfa, la existencia de sesgo de selección de información como siempre, la presencia de eventuales factores de confusión, ¿sí? Si yo encuentro que el riesgo de alfa es aceptable, hay baja probabilidad de sesgo de selección de información, no encuentro claros factores de confusión, puedo concluir que mi estudio va a favor, o el estudio que estoy leyendo va a favor de que la existencia real de una relación causal. ¿Tá? Y posteriormente discutir todos los demás criterios de causalidad si eventualmente ese estudio logró que se cumplan o no. Un ejemplo de estudio de corte, el más famoso de todos, fue el estudio de Framingham. Fíjense, comenzó en 1948 y el objetivo fue determinar los factores que tuvieron influencia sobre la incidencia de patologías cardíacas. Framingham era una ciudad de 28.000 habitantes, se incluyeron individuos de entre 30 y 59 años. ¿Ah? Se excluyeron entonces los menores de 30 años por el poco riesgo de desarrollar patología cardíaca y por arriba de los 50 años porque la patología cardíaca era mucho más frecuente. Se intentó identificar grupos de riesgo con baja prevalencia del problema. ¿No? Fíjense entonces que les conté que hay 28.000 habitantes. La muestra fue, este fue el número de sujetos a incluir. Se decidió incluir 6.000 habitantes suponiendo que 400 tendrían una patología cardiovascular al cabo de 20 años. Esa fue la premisa con la que se hizo el cálculo de tamaño muestral. O sea, volvemos otra vez a lo mismo. Para el cálculo de tamaño muestral yo hago una estimación de lo que pienso que voy a encontrar. Es esa forma que yo tengo de hacer mis cálculos. ¿Tá? El muestreo fue a partir de una lista de habitantes, o sea, había una lista que tenían todos los habitantes de Framingham. O sea, el muestreo se sacó de esa lista con muestreo aleatorio con esos criterios de inclusión. ¿Tá? Y un tipo de muestreo aleatorio sistemático. Cuando un miembro de una familia era incluido, todos los miembros entre 30 y 59 años se incluyen automáticamente. Eso se llama muestreo aleatorio sistemático. O sea, se selecciona un individuo y automáticamente todos los individuos con esa característica de la familia quedaban incluidos en ese muestreo. ¿Ah? Fíjense que la fase inicial solamente pudo incluir 69%. Hubo un 30% que no se pudo incluir. Porque de la lista el 22% se negó, 7% ya se habían mudado y uno había fallecido. ¿Ah? Por lo tanto, a esa muestra, para que se tenía que llegar a una muestra de 6.000, se le agregó un grupo de voluntarios de entre 30 y 59 años. ¿Ah? Por supuesto que uno puede criticar esto. Estamos hablando de unos estudios de referencia, que de hecho es un estudio observacional que de alguna forma probó la existencia de la fuerza de asociaciones de los distintos factores de riesgo cardiovascular. ¿Tá? ¿Qué se registró? Peso, presión arterial, lipidemia, condiciones de vida. ¿Tá? Y fíjense que ni siquiera el tabaquismo al inicio se registró. Eso se comenzó a registrar más adelante. ¿Tá? Porque en ese momento no estaba claro el rol del tabaquismo como factor de riesgo cardiovascular. Es un buen ejemplo de... Bueno, después fue seguimiento cada 2 años. Cada individuo era cada 2 años. Es un estudio que aún el día de hoy hay cierto seguimiento de algunos pacientes. ¿Ah? Cada 2 años se identificaba el individuo y se lo chequeaba con todos los factores de riesgo. ¿Ah? De los 5.200 nuevos sujetos incluidos inicialmente, o sea que se incluyeron 1.000 menos de lo que se habían previsto, 4.678 estaban vivos al octavo examen, 4.030 fueron examinados en la fecha requerida. Fíjense que hay un porcentaje importante que en realidad no se pudo examinar a la fecha que estaba requerida. Esta diapositiva es para mostrar un poco las debilidades de un estudio que se considera, ¿no?, que de alguna forma también habla de las dificultades de hacer este tipo de investigación. 14% de perdidos de vista al octavo examen, yo les dije que el número de corte es un 10%. ¿No?
Entre los perdidos de vista, el 59% seguía viviendo en Framingham. O sea, simplemente no se los podía ubicar. No es que se hubieran mudado a otras zonas de Estados Unidos. ¿No? Y en el seguimiento, se realizó el examen cardiovascular, se agregó el examen cardiovascular, además, y registro de eventos cardiovasculares isquémicos, que eso fue el evento principal medido, eventos cardiovasculares. Principales dificultades: la no participación del 31% de los sujetos, que condujo a la inclusión de un grupo de voluntarios no elegidos al azar. Carácter incompleto del registro de los factores de riesgo del inicio. 14% de perdidos de vista. Conclusión: a pesar de estas imperfecciones que implican globalmente poco riesgo de sesgo, esta investigación permitió por primera vez identificar factores de riesgo para cardiopatía isquémica y ha servido de modelo a numerosos estudios. O sea que en realidad es un estudio que es considerado como un modelo. Cuando uno lee letra fina, encuentra las dificultades propias de hacer una investigación de gran envergadura como es esta. Hemos terminado. La seguimos el miércoles que viene.